Hola, esta es la segunda parte de la lección número 85 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección hemos establecido un teorema que ya estábamos demostrando y que nos indicaba que tres afirmaciones eran equivalentes. Repasamos del álgebra elemental que decir que dos afirmaciones son equivalentes si entre ellas ocurre una bicondicional. O sea, si yo puedo decir la primera afirmación, sí, solamente sí, la segunda afirmación. Y las tres afirmaciones que este teorema decía que eran equivalentes eran las siguientes. Una afirmación que hayamos marcado aquí con una minúscula que ya borré, que ustedes la tienen en su cuaderno, que decía que una matriz A mayúscula cuadrada de orden n iba a ser no singular, o sea, tenía inversa, ¿verdad? Una matriz inversa asociada a ella. La segunda afirmación es que esa matriz A cuadrada de orden n es equivalente por filas a la matriz de identidad del mismo orden de esa matriz cuadrada A, la I sub n. Y la tercera afirmación, que es equivalente a esas dos, esta que dice que esa matriz A cuadrada de orden n es el producto de matrices elementales. Bueno, pues yo decir que esas tres afirmaciones son equivalentes significa que yo puedo formar entre ellas tres las siguientes tres bicondicionales. La primera sería la que envuelve a la afirmación marcada A y a la afirmación marcada B. O sea, esa matriz A cuadrada de orden n va a ser no singular si solamente si esa matriz A es equivalente por fin a la matriz identidad de orden n, el mismo orden de la matriz A, ¿verdad? ¿Cómo formaríamos entonces la bicondicional entre la afirmación B y la C? Pues diría A, esa matriz cuadrada de orden n, es equivalente por filas a la matriz de identidad de orden n, si solamente si esa matriz A cuadrada de orden n es el producto de matrices elementales. ¿Y cómo formaríamos finalmente la bicondicional entre esa afirmación C y la afirmación marcada A, que ya no tenemos aquí, pero que ustedes la tienen en su cuaderno, ¿verdad? Esa tercera bicondicional diría esa matriz A cuadrada de orden n es el producto de matrices elementales si solamente si esa matriz A es no singular, si tiene inversa asociada a ella. ¿Okay? Bueno, pues usted dirá, y así lo analizamos, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer la demostración de este teorema, que usted tendría que hacer la demostración de esas tres bicondicionales. Y claro, al demostrar tres bicondicionales habría que montarnos en las dos direcciones, ¿verdad? Si la primera, entonces la segunda afirmación, y si la segunda afirmación, entonces la primera. Pero yo dije al iniciar la demostración que bastaba ver esto. Porque si pruebo estas condicionales que voy a indicarles aquí, pruebo las bicondicionales esas que acabamos de mencionar. Fíjense, si yo puedo demostrar esta bicondición, esta condicional primero, si la afirmación A, entonces la afirmación B. Recuerden que usted dirá, bueno, pues ahora tengo que pasar de B a A, porque tengo que demostrar en las dos direcciones, ¿verdad? Pero fíjense que si yo entonces demuestro esta otra condicional, si B, entonces C, y después demuestro que si C, entonces A, pues fíjense que ya pasé de B a A. Lo único que en vez de pasar de B a A, pasé por este camino, de B a C y después de C a A, y llego de C desde B a A. ¿Ven? ¿Cómo yo demuestro la bicondicional entre la B y la C, entre estas dos afirmaciones? Pues si yo demuestro esta condicional, si B entonces C, me falta demostrar la condicional si C entonces B. Pero fíjense que yo si demuestro entonces esta otra condicional, si C entonces A, como ya demostré que si A entonces B, pues paso de C a B, pero por este camino, no directamente de C a B, sino por este camino. Y finalmente, como yo demuestro la bicondicional entre la afirmación C y la afirmación marcada A, que era la que teníamos ahí, que ya no está, pero usted la tiene en su libreta, pues, si yo demuestro esta condicional, si C entonces A, como yo demuestro que si A entonces C, bueno, pues si yo demuestro que si C entonces A, como ya yo he demostrado que si A entonces B, y que si B entonces C, pues fíjense que pasa lo de A a la C, por este camino de acá. Si C entonces A, entonces si A entonces B, y después si B entonces C, llegué de A a C, pero por este otro camino. Así que fíjense que yo puedo demostrar las tres bicondicionales probando esas condicionales que he indicado ahí. Esta condicional que dice que si entonces B, esta condicional que dice que si B entonces C, y esta condicional que dice que si C entonces A. Demuestro las tres bicondicionales que mencionamos antes. ¿Okay? Bueno, pues vamos a hacer la demostración de esas condicionales. Vamos a pasar de A a B, que ya la habíamos empezado a hacer, ¿verdad? Y en esa condicional, pues tenemos que suponer lo que dice la A, que es que la A es una matriz no singular. Recuerden que la A es una matriz cuadrada de orden n, que dice la parte A, que es no singular. Y recuerde que eso significa que la A tiene una inversa, ¿verdad? Es invertible, porque al ser no singular no está sola. Tiene a su pareja, que es la inversa de ella. ¿Okay? Bueno, entonces dice, considera la matriz R, que es escalonal y reducida por filas, y que es equivalente por filas a la matriz A. Recuerde que aquí también previamente probamos que cualquier matriz de cualquier dimensión, ¿verdad? Específicamente, como son estas cuadradas de orden n, son equivalentes por filas a una matriz escalonada y reducida por filas. ¿Okay? Así que esa matriz, que es equivalente a la matriz A escalonada y reducida por filas, es esta matriz que estoy llamando aquí R.
Pues, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo pasar de la A a la R aplicándole un número finito de operaciones elementales sobre las filas de esta matriz y a las matrices que vaya obteniendo subsiguientemente, ¿verdad? Hasta llegar a la matriz R. Pero hay que aplicarle unas operaciones elementales sobre esas matriz y las subsiguientes que aparezcan, ¿verdad? Es lo mismo que multiplicar esa matriz por unas matrices elementales que están asociadas a esas operaciones elementales que yo tengo que realizar, ¿verdad que sí? O sea que va a existir un número finito K, ese número finito K de matrices elementales, que las voy a llamar E sub 1, E sub 2, E sub 3, etc. hasta llegar a la matriz elemental número K, porque hay K de esas matrices elementales y donde he marcado aquí, ¿verdad? La matriz anterior a esta, la K sub K menos 1, ¿verdad? De suerte que si yo multiplico esas matrices elementales de esa forma, ¿verdad? Por la matriz A, claro, la primera que voy a multiplicar, de hecho la que voy a multiplicar por la matriz A es la matriz E sub 1, y de ahí en adelante, ¿verdad? Pues multiplico por esas otras matrices, las matrices que vayamos obteniendo subsiguientemente, hasta llegar a la matriz R, que es escalonada y reducida por filas equivalente a la matriz A. Y ahí fue que nos quedamos en la demostración, ¿verdad? Bueno, pero entonces, como aquí yo tengo unas matrices elementales y el teorema anterior a este que estoy probando ahora dice que cualquier matriz elemental es invertible, o sea, tienen matrices inversas relacionadas con ellas, pues yo voy a considerar las matrices inversas de esas matrices elementales, que son, claro, la inversa de la matriz elemental número 1, la inversa de la matriz elemental número 2, la inversa de la matriz elemental número 3, hasta llegar a la inversa de la matriz elemental número K, que son, ¿verdad?, las K matrices elementales, las anteriores, los inversos más bien, las inversas de las K matrices elementales anteriores, ¿verdad? Bien, pues entonces si yo ahora tomo el producto de esas matrices elementales en ese mismo orden, la E sub 1 inversa, por la E sub 2 inversa hasta llegar hasta la E sub K inversa, ¿verdad? Y la multiplico por esta matriz R, que recuerde que es la que es escalonada y reducida por filas equivalente a la matriz A. Pues como la R es esto que está acá, pues si yo multiplico la R por esta cosa, por sustitución es lo mismo que multiplicar esto que está acá por esto mismo que multipliqué la R, ¿verdad? O sea, todas esas matrices, miren aquí otra vez, hasta aquí, pero no se multiplicadas por esto que está aquí, ¿verdad? Estas matrices, E sub K por E sub K menos 1 hasta llegar a E sub 1 por la A, ¿ok? Bien, entonces si yo aplico repetidamente en el lado derecho de esta ecuación matricial, esta expresión que está aquí, la ley asociativa de la multiplicación, como todas estas matrices, ¿verdad?, son cuadradas de orden n, pues puedo asociarlas, ¿verdad? Puedo agrupar como yo quiera. Y en particular voy a empezar por el siguiente modo. Fíjense, en este proceso, fíjense, yo tengo aquí la matriz E sub K inversa por la matriz E sub K. Pues si yo asocio esas dos, ¿verdad? Si yo asocio esas dos, que están aquí en el medio, la inversa de esa matriz E sub K por la matriz E sub K, eso me produce una matriz identidad de orden n, ¿verdad? Porque recuerde que siempre que usted multiplica una matriz por su inversa, da la matriz identidad de orden n. O sea que este producto que está aquí, la E sub K inversa por la E sub K, produce aquí la matriz identidad de orden n. Pero entonces, como la matriz identidad de orden n es el elemento de identidad de la multiplicación de matrices, esa matriz identidad de orden n, por lo demás, da lo demás. O sea que en cierta forma se me elimina esto que está aquí. Y si entonces cojo y asocio estas dos, la inversa de la matriz elemental E sub K menos 1 por la matriz elemental E sub K menos 1, entre ellas al multiplicarse también se me produce la matriz identidad. Y entonces esa matriz identidad por todo lo demás queda todo lo demás, como que se elimina esto que está aquí, ¿ves? Y así voy cogiendo, ¿ves?, hasta que llego y asocio estas dos, y al multiplicar la matriz inversa de la matriz elemental E sub 2 por la matriz elemental E sub 2, da la matriz identidad, que por lo demás queda esto. Y claro, más la A, ¿verdad? Pero al asociar entonces esta matriz inversa de la matriz, esta inversa de la matriz elemental número 1 por la matriz elemental número 1, también me queda la matriz identidad de orden n, que al multiplicarla por A, queda la A. Así que lo que esté en el lado izquierdo, que es esto que está aquí, míralo aquí, finalmente es igual a la A, porque al ir multiplicando, ¿verdad?, de esa manera, asociando de esa manera, al fin y al cabo, como se van formando las matrices de identidad y queda lo demás, al fin y al cabo queda la A nada más solita en el lado derecho. Y esa ecuación matricial la voy a llamar la número 1. Bueno, entonces fíjense que nos ha quedado aquí, que la matriz A está escrita como este producto de otras matrices. Y todas estas matrices, desde aquí hasta aquí, son invertibles, ¿verdad? Son no singulares porque son la inversa de otra matriz elemental, ¿verdad? Y la matriz A, por hipótesis, que es la hipótesis que tenemos ahora, es invertible, es no singular. Pues hay un problema
que usted va a demostrar como práctica, que dice que si A es el producto de varias matrices, ¿verdad? Y esa matriz es invertible, pues todas esas matrices, si todas estas son invertibles, entonces esta que está aquí también tiene que ser invertible. Y esa es una forma, eso se puede demostrar fácilmente, ¿verdad? Si la A es invertible, como es la hipótesis, ¿verdad? Que esa matriz A es invertible, y es el producto de estas matrices, estas de las cuales son invertibles, ¿verdad? Porque tienen inversa, pues esta que está aquí, última, tiene que ser invertible también, si no, la matriz A no es invertible. Pero la matriz A es invertible por hipótesis, ¿verdad? Así que la matriz R tiene que ser no singular, o sea, tiene que ser invertible, tiene una matriz inversa asociada a ella. Bueno, pues recuerde que entonces había un teorema que decía que toda matriz que fuera invertible, no singular, no podía tener ninguna fila que estuviera formada exclusivamente por ceros. ¿Recuerda? Ese teorema lo probamos bastante al principio del estudio de las matrices inversas. Así es que si eres invertible, ¿verdad? Porque eso significa que la inversa de la R existe, pues entonces en esa matriz R no puede haber ninguna fila compuesta exclusivamente por ceros. Ahora, fíjese que la R era una matriz, ¿verdad?, escalonada y reducida por filas, pues eso quiere decir que entonces cada primer elemento en cada fila de esa matriz R tiene que ser un 1 y los demás elementos de su curva tienen que ser 0. Pues si es así, si la R está compuesta por elementos en donde el primer elemento de cada fila es 1 y los demás elementos de su curva son 0 y no puede contener ninguna fila compuesta exclusivamente por 0, esa matriz R que tenemos aquí tiene que ser la matriz de identidad de orden N. ¿Por qué eso es así? Lo vamos a ver cuando terminemos la demostración de este teorema. Usted ve que efectivamente esa matriz R tiene que ser la matriz de identidad de orden N. Luego, al sustituir en 1, ¿verdad?, la volvemos a escribir, la misma ecuación matricial número 1, ¿verdad? Vamos a escribirla acá. Esa se va a convertir en esta ecuación. ¿Sí? En esta ecuación. El inverso de la matriz elemental es sub 1, por el inverso de la matriz elemental es sub 2, y así seguimos por el inverso de la matriz elemental es sub k menos 1, y por el inverso de la matriz elemental es sub k, por la matriz R, que acabamos de indicar que tiene que ser la matriz de identidad de orden N, ¿okay? Y dice que es una matriz A, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué nos implica esa ecuación? Pues fíjense, según esta ecuación, ¿verdad?, cuando yo multiplico la matriz A por estas matrices elementales, significa que esta matriz R es equivalente por filas a la matriz A, pues esta ecuación, en donde yo presento la A como la matriz de identidad multiplicada por estas matrices elementales, significará que la matriz A es equivalente por filas a la matriz de identidad de orden N. Esta última ecuación matricial significa que A es una matriz equivalente por filas a la matriz identidad de orden N. Repito, según aquí, cuando yo multipliqué esta matriz por todas estas matrices elementales y se me produjo esta matriz R, eso significaba que la matriz A era equivalente por filas a esta matriz R, ¿verdad? Esa matriz R es equivalente por filas a esa matriz escalonada y reducida por filas. Pues como ahora yo estoy multiplicando, ¿verdad?, la matriz I sub n por todas estas matrices elementales, ¿verdad?, y me da la matriz A, pues eso quiere decir que la matriz A es equivalente por filas a la matriz I sub n. Y eso es precisamente lo que decía la afirmación B. Así que ya demostramos la primera condicional, ¿ves?, partiendo de que la matriz A es no singular, ¿verdad?, y aquí usamos ese dato, ¿verdad?, esa hipótesis, hemos encontrado que la matriz A es equivalente por filas a la matriz I sub n. Eso es lo que decía la afirmación B, ¿verdad? Bueno, pues entonces, fíjense que aquí esta multiplicación, ¿qué es? La multiplicación de todas esas matrices elementales que están aquí, que son las inversas de las matrices elementales I sub 1 y sub 2, hasta llegar a la matriz elemental I sub k, por I sub n. Pero la matriz de identidad I sub n es el elemento de identidad de la multiplicación de matrices. O sea que I sub n por todo esto da todo esto, ¿verdad? Porque es el elemento de identidad de la multiplicación de matrices. Vamos acá, está con un 2, para indicar ahora que
2 se puede escribir, pero 2 de esta manera. O sea, la ecuación matricial 2 se puede escribir de esta manera. Y sub n por todo lo demás da lo demás, ¿verdad? Porque I sub n es el elemento de identidad de la multiplicación de matrices. Así que creo que dejé la matriz inversa de la matriz elemental E sub 1 por la matriz inversa de la matriz elemental E sub 2 por la inversa de la matriz elemental E sub 3, etcétera, hasta llegar a la inversa de la matriz elemental E sub k, ¿verdad? ¿Y qué hemos encontrado? Que da entonces el producto de matrices elementales, porque todas estas, al ser inversos de matrices elementales, son otras matrices elementales, ¿verdad? Así que da el producto, o sea que es el producto de matrices elementales. Y probamos la afirmación C, que dice que la A es un producto de matrices elementales. Fíjense que eso es lo que dice la afirmación C en el teorema, ¿verdad? Así que me llegado también a la C. Ahora, finalmente, como yo demuestro que la A, entonces, partiendo de que es el producto de estas matrices elementales, es una matriz no singular, pues fíjense que como es el producto, entonces, como A es el producto, o el producto de matrices elementales, y cada una de ellas, de estas matrices elementales, son invertibles, porque el teorema precisamente anterior a este decía que cualquier matriz elemental es invertible. Y cada una de ellas es invertible. Entonces, por otro teorema previo, que lo habíamos visto antes, decía que el producto de matrices invertibles es invertible. Así que si este es un producto de matrices invertibles y eso es A, pues este producto de matrices invertibles es invertible. O sea que la A es una matriz invertible, o sea, no singular. Y eso es lo que decía la A. Y entonces fíjese que la afirmación es. Y fíjese que hemos pasado entonces de la afirmación C, que es que A es el producto de matrices elementales, a decir que la A es invertible, no singular, ¿verdad? Entonces, A, al ser el producto de esas K matrices invertibles, pues esa matriz será no singular, o sea, invertible también. Tiene, no está solita, no es singular, tiene su parejita, que es la inversa de ella. Y ahí llegamos a demostrar la A. Así que fíjense cómo pasamos de la afirmación A a la afirmación B, probando una condicional, ¿verdad? De la afirmación B a la afirmación C mediante una condicional. Y de la afirmación C a la afirmación A mediante otra condicional. Y ahí tenemos la demostración final, ¿verdad? Bueno, para este teorema, que lo vamos a dar como un corolario, porque es consecuencia directa de ese teorema que acabamos de mostrar. Y fíjense lo importantísimo que es este corolario, porque finalmente nos dice cómo yo puedo obtener la inversa de una matriz invertible que no sea elemental. Recuerden que ya nosotros vimos cómo yo podía conseguir la inversa de cualquier matriz elemental, ¿verdad? Vimos ejemplos de eso. Pero dijimos, bueno, ¿cómo podemos buscar la inversa de matrices no singulares que no sean matrices elementales? Pues este teorema nos dice cómo. Y es un corolario porque es consecuencia directa de este. Mire, dice así. Si hay una matriz no singular, que tiene inversa, ¿verdad? De orden n, o sea, cuadrada también, y el orden es n. Y si una secuencia finita de operaciones elementales
sobre sus filas y las matrices subsiguientes así obtenidas, ¿verdad? Vamos a haber aplicado la primera operación elemental sobre las filas de matriz A y las matrices subsiguientes así obtenidas la convierten a esa matriz A al yo aplicarle ese número finito de operaciones elementales sobre sus filas, ¿verdad? Y sobre las filas de las matrices que se obtengan subsiguientemente, la convierten en la matriz identidad de orden n, del mismo orden de esa matriz cuadrada con que empezamos al principio, ¿verdad? Entonces, esa misma secuencia de operaciones elementales sobre las filas de una matriz convierten a la matriz identidad de orden n en la inversa de la matriz A. ¿Okay? Teorema muy importante, fíjese lo que dice, repetimos. Si usted tiene una matriz, claro, cuadrada de orden n, que es invertible, o sea, que tiene inversa, pues entonces, si yo a la matriz A la convierto en la matriz identidad de orden n, ¿verdad? Del mismo orden de la matriz cuadrada A, que es no singular, mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales sobre las filas de la matriz A y sobre las filas de las matrices que vayamos obteniendo subsiguientemente en ese proceso, entonces si yo a la matriz identidad de orden n le explico esa misma secuencia de operaciones elementales sobre las filas de una matriz, van a convertir la matriz identidad en la matriz que es la inversa de la matriz A original. Vamos a ver la demostración de ese teorema. Porque eso es así. Pues mire, como A es equivalente por filas a la matriz I sub n, porque dice que yo puedo convertir la matriz A en la matriz I sub n, entonces habrán unas operaciones elementales sobre las filas de la matriz A y las matrices subsiguientes que al yo aplicárselas de esa manera me la van a convertir en I sub n. Pero recuerden que cada operación elemental sobre las filas de una matriz está asociada con una matriz elemental, ¿verdad que sí? O sea que si yo cojo esas matrices asociadas a esas operaciones elementales que tengo que aplicar a la matriz A y a las subsiguientes que aparezcan hasta convertirla en I sub n, si las identifico con esas matrices elementales que le corresponden a esas operaciones elementales, tendremos que existirán existen estas matrices que voy a llamar E sub 1, E sub 2, E sub 3, etc. hasta E sub k, una secuencia de k matrices elementales, por eso la estamos llamando E mayúscula, ¿verdad? Y que dicho sea de paso, que corresponden a las operaciones elementales que sobre las filas de una matriz que convierten a esa matriz A en la matriz I sub n
De modo que si yo multiplico esa matriz A por esa secuencia de matrices elementales, E sub 1, por E sub 2, etcétera, hasta llegar a la última matriz elemental, E sub K, por la matriz A me la va a convertir en la matriz de identidad de orden n, ¿verdad? Me la transforma en la matriz de identidad de orden n, que sería la matriz escalonada de reducida por fila que corresponde a la matriz A. Dicho sea de paso, todavía tenemos que ver por qué aquello de que la matriz R tenía que ser la matriz de identidad de orden n en el teorema anterior, ¿verdad que sí? Pero antes de eso vamos a ver la demostración de este. Bien, bueno. Así que vamos a marcar esto como un número 1, ¿ok? Exacto, como un número 1. Sabemos que si yo multiplico la matriz A por su inversa, que yo sé que existe, porque recuerden que por hipótesis la matriz A es una matriz no singular, o sea que existe, su matriz inversa me tiene que dar la matriz de identidad de orden n. O sea que si ahora yo multiplico esto que está aquí en el lado izquierdo de esa ecuación matricial por esta secuencia de matrices elementales, entonces si yo multiplico esto que está aquí en el lado izquierdo de esa ecuación matricial por todas esas matrices elementales, o sea, E sub 1, la matriz elemental por E sub 1 por la matriz elemental E sub 2, hasta llegar a la matriz elemental E sub K, por esto que está en el lado izquierdo, ¿verdad?, de esa ecuación matricial, como esto es lo mismo que esto, pues multiplicar esto por todas esas matrices, por sustitución, no, multiplicar esto por todas esas matrices, ¿verdad que sí? Sería lo mismo que multiplicar E sub 1 por E sub 2, etcétera, hasta llegar a E sub K por I sub n, que es lo que está en el lado derecho, ¿verdad que sí? Bien, pero entonces, como aquí tengo una multiplicación de matrices, ¿verdad?, cuadradas de orden n todas ellas, ¿verdad?, pues yo puedo aplicar la ley asociativa de la multiplicación, o sea, en particular asociar todas estas primeras que están aquí hasta la A, pero aplicando la ley asociativa de la multiplicación de matrices, la ecuación anterior, ecuación matricial, ¿verdad?, dice que igual a matrices, ¿verdad?, anterior, se puede escribir como, bueno, pues voy a asociar estas primeras matrices que están multiplicándose aquí hasta la A, ¿sí?, E sub 1 por E sub 2 hasta llegar a E sub K y por A. Asocio estas primeras y por la inversa de la matriz A será igual a lo que dice acá, E sub 1 por E sub 2, etcétera, hasta llegar a E sub K por la matriz de identidad de orden n, ¿verdad que sí? Pero este producto que está aquí, E sub 1 por E sub 2 hasta llegar a E sub K y por A, mire este que está aquí, E sub 1 por E sub 2 hasta llegar a E sub K por A, porque este que está aquí es este mismo. Y eso, que habíamos dicho que daba la matriz de identidad de orden n, ¿verdad?, porque eso era lo que se necesitaba hacer con la matriz A, multiplicar por esas matrices elementales hasta convertirlas en la matriz de identidad de orden n. Así que esto que está aquí, yo lo puedo sustituir por I sub n, ¿verdad? Y dice que está multiplicándose por el recíproco o la inversa de la matriz A. Y dice que esto es E sub 1 por E sub 2 hasta llegar hasta E sub K multiplicado por la matriz I sub n, ¿verdad que sí? Pero entonces, y recuerda que eso fue por 1, ¿verdad?, debido a 1, debido a esta ecuación 1 que repetimos, dice que este producto que está aquí, míralo aquí, es lo mismo que la matriz de identidad de orden n por la matriz inversa de la matriz de A. Dice que es igual a lo que está en el lado derecho de esa ecuación que tenemos acá, ¿verdad que sí? Pero como el elemento identidad de la multiplicación de matrices es precisamente la matriz identidad,